¿Por qué los niños tienen colita? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué nos morimos? Hay muchas preguntas y temas complejos que se pueden presentar a la hora de entablar comunicación con nuestros hijos. Pero si el tema se nos vuelve complejo y no sabemos responderles, entonces estamos en apuros. Hay muchos temas que podemos hablar con nuestros hijos. Nada como poder tener una buena conversación, una buena comunicación y fortalecer relaciones a través del habla. Podríamos hablar de política, sexualidad, ética, valores, violencia, la realidad de nuestro país, entre muchas otras cosas que pueden presentar nuestros pequeños en sus diferentes etapas. Y a veces como padres no tenemos todas las respuestas porque o no nos las sabemos, o no tenemos claridad, o hay ciertos temas que nos pueden generar ansiedad. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre cómo podemos abordar temas complejos con nuestros hijos. ¿O será que somos nosotros los complicados? ¿La complejidad será más para ellos o más para nosotros? Vamos a tener, como siempre, un invitado, un profesional en el tema, un psicólogo que hoy nos va a orientar y con el que vamos a aprender. Y espero que también ustedes también nos puedan, a través de nuestra línea de WhatsApp, compartir sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes, para que construyamos programa juntos. La línea de WhatsApp es la 304-598-9068 y ahí estará nuestra productora Diana Salinas muy pendiente para que podamos interactuar y construir el programa entre todos nosotros. Pues si hoy vamos a hablar entonces también con nuestro invitado que es psicólogo sobre este tema, no nos olvidemos que en Apuros tenemos días temáticos y hoy es miércoles de recetas, miércoles de mecato, miércoles de comida saludable y tenemos a una pequeña que ya ha pasado por nuestro programa, una talentosísima niña que se llama Antonella y hoy nos enseña a hacer un delicioso, pero deliciosísimo helado. Aquí está. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Antonella. Hoy vamos a hacer un delicioso y rico helado de banano para nuestra esta cuarentena. Para el helado de banano necesitaremos banano congelado, una taza, una cuchara y una batidora y esencia de vainilla, arequipe. Primero lo que hacemos es tomar el banano y después lo agregamos aquí. Después de agregar el banano congelado, necesitaremos tomar la esencia de vainilla y abrirla. Después de tomar la esencia de vainilla, la esparcimos aquí. Tomamos la batidora y la pondremos aquí. Y después lo agregamos aquí. Y después tomamos el arequipe y lo agregamos. Eso se ve muy delicioso, Antonella. Qué rico poder compartir ese delicioso helado. Como hoy es miércoles de mecato, pues al final también tendremos a otra talentosísima niña que viene en compañía de su mamá y que nos va a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta para que tengamos en cuenta y no les pase como me pasa muchas veces a mí, que no sé qué darle a mis pequeños. Siempre les doy lo mismo, la misma sopa de auyama con carne y
me quedo a veces como sin ideas, sin creatividad para las recetas. Por eso es que en Apuros hoy enseñaremos muchas, pero muchísimas recetas. Pues bien, vamos a entrar entonces en materia y ya tenemos a nuestro invitado. Él es Francisco Román, es psicólogo, con quien entonces vamos a hablar de cómo abordar esos temas difíciles con nuestros hijos. Francisco, bienvenidos a En Apuros, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿y tú cómo estás? Feliz, contento y muy dispuesto a aprender porque cada día que tratamos un tema aquí en Apuros yo aprendo más para tener una crianza consciente con mis pequeños. Y con respecto a este tema, pues aún ellos no saben hablar, pero ya muchos padres, madres y cuidadores que nos ven se han enfrentado quizás a esos apuros de ¿y yo cómo le respondo esta pregunta? ¿Cómo trato este tema con mi pequeño? Esta realidad, esta política, la violencia o la sexualidad. ¿Qué podríamos decir entonces al respecto, Francisco, de cómo podría uno como padre prepararse para esas preguntas quizás incómodas? A ver, por un lado yo pienso que la preparación nunca termina. Ajá. Es decir, no es algo que tú digas así se hace y hay un manual de instrucciones para criar un hijo o hay un manual, eso no lo hay. Es decir, entonces muchas de estas cosas tienen que ver con el paso a paso. Y en esa medida de ir con el paso a paso también tiene que ver mucho con el nivel de angustia que tú tengas, con tus propios temores, con tus propios miedos. Porque al final, cuando, sobre todo los hijos pequeños, inclusive también los grandes, cuando buscan una comunicación contigo, en cierta forma no están buscando tus respuestas, están buscando es tu seguridad. Entonces, cuando tu hijo está contigo, muchas veces ni siquiera busca que tú le digas la palabra correcta. Busca que tú le digas las palabras de cierta forma que él logre sentirse seguro con esas palabras que tú le brindas. Creo que esa es la palabra clave entonces del asunto, la seguridad que uno le pueda brindar. Pero ¿por qué nos sentimos a veces inseguros? Porque hay ciertos temas con respecto a la creencia de nuestros hijos que de pronto nos ponen como a tambalear, viendo que nosotros en muchos casos podemos conocer la respuesta. Porque es que una cosa es que tú conozcas la respuesta de algo, y otra cosa es que eso te brinde seguridad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo simple. Tú puedes saber perfectamente cómo funcionan los rayos. Y eso no quiere decir que no te asustes en una tormenta. Ajá. ¿Me hago entender? Sí. Porque la tormenta siempre carga algo de lo inesperado. Tú no sabes qué va a pasar, o un temblor, usted sabe que hay placas tectónicas, que la placa tectónica se mueve así, pero una cosa es que sepas eso y otra cosa es que seas capaz de soportar un temblor. Entonces, cuando tú hablas de temas complejos, uno también termina preguntándose eso, que tú ahorita hacías la introducción al principio, ¿el tema es complejo para quién? Entonces, uno como padre puede empezar a hacerse esa pregunta, bueno, ¿este tema es complejo para mí o es complejo para mi hijo? O yo llamo a este tema complejo porque a mí me mueve algo o realmente ese tema le está moviendo algo a mi hijo. Uno siempre tiene que partir de esa pregunta. Okay. Y aplica para todo. Por ejemplo, para un duelo. Uno puede decirse, bueno, ha muerto un ser querido, ¿será que a mi hijo este tema o esta noticia le va a mover tanto el mundo como a mí? Porque es algo que depende de las edades. Un niño de 3, 4 años no mira la muerte igual que uno de 7. Están, digámosle, en un nivel de desarrollo psíquico mucho más distinto. El primero es, digámosle, más descomplicado, por decirlo de alguna forma, ve la vida de una forma más natural, no se hace esas preguntas por la muerte o temas así. El más grande sí se las hace. Entonces, lo que me comentabas al principio y lo que te decía al principio es básicamente eso, depende mucho del lugar, sí, de la edad y de la forma que yo tenga también de verla y de ver las cosas. Una cosa es que yo sepa algo desde la literatura y sepa cómo funciona, y otra cosa es vivirlo. Entonces, por eso es que así sepamos mucho un tema nos termina dando temor también. Hablando de la edad, pues es necesario saber bien la etapa en la que ellos están cruzando, porque eso va a determinar la capacidad de comprensión que uno les pueda brindar con esas conversaciones en esos temas complejos. Yo pienso que ellos mismos dan la pauta. Los niños son los que empiezan a preguntar también.
volviendo a poner el tema de la muerte, que es uno de los temas que mueve más a muchos padres. Los mismos niños, al ver la tristeza del padre, de la madre, ellos mismos son los que preguntan, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Ni siquiera hay que llegar a decirles, porque a tal familiar le sucedió tal cosa. Ellos mismos preguntan, mami, ¿por qué estás triste? Papi, ¿por qué estás triste? En ese momento sí hay que decirles, estoy triste por esto y por esto, me están pasando tales cosas, me siento mal por esto, tratando de ser lo más natural posible. Porque una cosa es, si usted en cierto momento se siente inseguro, se siente mal, usted les tiene que decir a ellos, es que me siento mal por esto, y no mentirles, porque de todas formas ellos van a leer que usted los está gestos, mal. la comunicación no verbal quizá que uno mismo se delata, o ellos quizá tienen ese poder de discernir realmente lo que le está pasando a uno y ellos se cogen la mentira y dicen, Pienso que con las mamás es más fuerte, porque de todas formas ellos estuvieron 9 meses en el vientre de la mamá. 9 meses en total oscuridad, en el silencio del útero y todo esto, sintiendo los latidos del corazón de la mamá, y ellas saben cuando una mamá está tranquila y cuando la mamá está nerviosita, cuando está mal. Te voy a poner un ejemplo simple. Supongo que a ti te dan mucho miedo los perros, pero pavor, y le tienes fobia a los perros, y es un perro y piensa que te va a morder. No, pero es verdad, y sí me da mucho miedo, desde el mastín napolitano o el doberman gigante, hasta el pincher, que es más agresivo, que es chiquitico, y ese sí lo va a morder a uno. Bueno, entonces vamos a suponer esto. Vamos a suponer que vas con tus 2 hijos, me dijiste que tenías 2 hijos, sí, y vas a pasar un puente, y en la otra esquina del puente hay un perro. Entonces tú vas con tus hijos y los tomas a ellos de los brazos, pero tú no quieres que tus hijos le tengan temor a los perros como tú. ¡Ay, por Dios! Entonces tú vas a empezar a decirle a tus hijos, tranquilos, no va a pasar nada, vamos a pasar por un lado, el perro nos va a oler, nos va a mirar, pero no va a pasar nada, y tratas de darle pues esto. Pero si mientras tú les dices eso, tus manos te sudan, estás temblando, tu voz se te quiebra, le tiembla a uno la voz. Lo que escuchan ellos es ese miedo. Entonces no le van a parar atención o bolas a todo lo que yo les puedo decir porque... Sí, porque están leyendo es tu miedo, están leyendo estos nervios. Entonces, igual pasa cuando tú vas a trabajar cualquier tema complejo con tus hijos. Si tú vas a hablar con tus hijos, pero ese tema complejo hace que a ti se te quiebre la voz, hace que te den nervios, que pierdas el rumbo, ese tema complejo despierta tu miedo. Entonces, el otro lo que va a escuchar es ese miedo. Entonces tú le puedes explicar ese tema complejo de la mejor forma, con las mejores palabras, decirle que estadísticamente tal cosa y esto y esto, y va a pasar esto, entonces puedes estar tranquilo. Pero detrás de eso está también tu preocupación. El otro lo que lee es tu preocupación. Y eso no tiene que ver solamente en la comunicación padre-hijo, tiene que ver en todo nivel de comunicación. Ok, esto está muy bueno porque ya uno va asumiendo como un rol, y con los ejemplos que nos presentas, pues haces que todo sea como más claro, como más entendible. Francisco, a grandes rasgos y como psicólogo, ¿cuáles son esos temas que pueden presentar cierta dificultad para hablar en familia? Hablando pues así, enumerándolos a nivel general. La muerte es uno de ellos. La muerte, la sexualidad. Yo pienso que este tema también tiene una doble vertiente, porque se presenta más como cómo hablar de temas complejos con los hijos. Pero uno también puede preguntarse, bueno, ¿y cómo hablar temas complejos con los padres? Cuando es el adolescente el que tiene que decirle al papá o a la mamá, papá, mamá, soy gay, por ejemplo. Ajá. Que es un tema que también es complejo. Y mira que aquí hay algo que puede ser un tema que no es tan complejo para el joven como tal, porque es algo que ya asumió y que ya es capaz de decirle a otro, papá, mamá, soy gay, pero sí se vuelve complejo para un padre. Total. Para un padre, porque ya tienen una idea de familia, tienen una idea de la sexualidad, ya se hicieron sueños sobre sus hijos, inclusive muchos desde los 10 años ya los casaron y ya se imaginaron cómo iba a ser el matrimonio de la hija, y ya resulta la hija hablándole de esto. Entonces, son temas que, mira, que tienen siempre una doble vertiente. Lo que es complejo para mí
no es complejo para mi hijo, o lo que es complejo para el hijo no es complejo para el papá. Es más esto. Muy bien, y ya se vuelve una dinámica de saber comunicar las cosas y todo de una manera asertiva. Pues bien, de esto vamos a seguir hablando justo después de estos mensajes institucionales. Entraremos también a ver cómo se está moviendo el chat que tenemos con la tribu, a ver si se ha dado respuesta a una pregunta que les pusimos hoy con respecto a cuál ha sido ese tema que más dificultad les ha dado a hablar con sus hijos. Pues ya regresamos con más de En Apuros y no se olviden que más adelante tendremos receta. Estás viendo En Apuros. Hola, yo soy Paula Barreto y bueno, hoy quiero compartirles un apuro de mi maternidad y tiene que ver con la experiencia más linda que he vivido en toda mi vida, y fue el parto de mi hijo Matías hace 4 años en mi casa, un parto en el agua, un parto respetado, que sin duda ha sido la experiencia que más me ha marcado positivamente y que me ha permitido crecer y aprender muchísimo. Al principio, para mí, obviamente, parir en la casa era como, ¿what? ¡Qué locura! O sea, qué peligro, qué dolor, si se complica. Me imaginaba como mi cama llena de sangre, o sea, un escenario terrible. Pero agradezco haber podido recibir toda la información que recibí y haber tomado la decisión. Y sobre todo vivir este proceso desde la confianza absoluta en la sabiduría de mi cuerpo. Entendí que así como mi cuerpo supo engendrar, también sabía parir. Y así como todas las mamíferas del planeta saben parir, yo también podía hacerlo. Les mando un beso gigante, un saludo a todos mis amigos de En Apuros y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a Paula Barreto, una espectacular actriz que es muy valiente al decidir tener este parto de manera natural, con todas sus fuerzas y con todo el amor. Y bueno, hoy en día disfruta la dicha de ser una muy mamá comprometida, una excelente mamá muy comprometida. Y aquí nos compartía entonces ella su experiencia. Y quienes también nos comparten cosas a través de nuestro WhatsApp es la tribu. Tenemos la línea 304-598-9068 para que ustedes participen con sus experiencias, o si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, pues por este medio la podemos hacer. Vamos entonces a meternos al WhatsApp a ver quién de la tribu ha respondido la pregunta del día. Y tenemos que efectivamente, sí tenemos por aquí a alguien que ha participado, y es Margarita, que nos dice: buenas tardes, ustedes empezaron súper el 2021, la creatividad está genial. Para mí es muy difícil explicarle a mi Oliver por qué no puede jugar con otros niños. El mundo cambió y debemos adaptarnos al cambio. Muchísimas gracias. Pues aquí vemos también otro tema que puede ser muy complejo para los padres, y es explicarles esta nueva realidad que estamos afrontando hoy en día con respecto al coronavirus, el por qué ya no se puede salir a jugar con los amiguitos, por qué no pueden estar en contacto, por qué quizás han tenido que dejar el jardín infantil, y ellos, por su capacidad que tengan o no de comprender esta situación, pues puede hacer que esto se nos vuelva un poco complejo para nosotros. Pero aquí estamos para aprender entonces a comunicarnos. Y hablábamos entonces con nuestro invitado, nuestro psicólogo Francisco Román, que esto es complejo para ambas partes, pero dependiendo del punto de vista que se tenga, pues, y que se asuma el asunto. Es complejo para ambos, pero también da soluciones desde ambos lados. Ajá. Por ejemplo, ahorita leía lo que escribía pues la televidente, de cómo le comunico a mi hijo que no puede jugar con sus amiguitos, por ejemplo. Y entonces ahí surge también una pregunta. Es listo, el niño no puede jugar con otros amigos, pero ¿desde qué punto no puedo yo también jugar con él? Es también decirle al niño: ve, en este momento estamos viendo una situación que es muy difícil, al explicarle pues la situación, lo que está pasando, y decirle: en este momento no puedes jugar con tus amiguitos, pero ven, yo voy a jugar contigo. Es que pienso que lo difícil también para los niños no es tanto que no pueda jugar con los otros amiguitos, es que sienten que no pueden jugar.
Entonces el niño se tiene que quedar en la casa prácticamente solo, porque así estén los papás, él solamente juega con sus juguetes y llega un momento en que ese juego se va a volver aburrido. Se va a volver digámosle, un yo con yo que se vuelve pues muy simple, sobre todo cuando ellos están en una etapa de fantasía, de sueños, en el cual pueden tener muchos juguetes y muchas cosas, pero si ese juguete no tiene un otro ahí con quien compartirlo, con quien jugar, con quien estar. Entonces, también es una forma pienso yo que muy chévere de desahogarse uno también un poco y de uno también bajar tensiones, es aprovechar estos tiempos también para uno sentarse a jugar con el niño, a jugar con ellos, a compartir con ellos. ¿Qué puede pasar, Francisco, cuando los padres, por darles una respuesta a nuestros hijos o hablar determinado tema con ellos, de pronto recurrimos a las mentiritas, a esas cositas, a ocultar información y a disfrazar de pronto lo que estamos diciendo? A ver, hay mentiras que son sanas y que son buenas. Yo pienso una cosa, cuando la mentira surge para evitarle un dolor al otro, un sufrimiento al otro, esa mentira es una mentira sana, es lo que decimos por ahí, mentiras piadosas, que es bueno hacerlas también. Por ejemplo, el hecho más simple de esto es la historia de Papá Noel, para ponerte algo acá, para ponerte un ejemplo simple, que son, digámosle, historias que surgen para encubrir otras historias, porque es que las otras no son tan bonitas, ¿entiendes? Entonces, cuando esa mentira surge, digámoslo así, para hacer que las cosas se vean un poco más bonitas, es mucho mejor que decir la mentira, que decir, digámosle, la verdad, como es. Te pongo un ejemplo. Yo no sé si, pienso pues que muchos sí te la han visto, esta película La vida es bella. Hay una escena muy bonita en esta película cuando el protagonista le cambia, digámosle, toda la historia al hijo de la realidad donde están en el campo de concentración y se la cambia haciéndole pensar que están en un juego y que es un programa de concurso y que al final de todo esto se va a ganar un tanque. ¿Me hago entender? Esto es una mentira, básicamente es una mentira, pero es una mentira que se hace para encubrir algo más doloroso. Pues, ¿me hago entender? Sí, total. No es simplemente, un mentir por mentir, es una mentira que está cargada de fantasía y todo esto. Otra cosa, los niños no diferencian muchas veces en tu historia qué es real y qué es mentiras, porque ellos están viendo es más tus emociones, están buscando es más tu tranquilidad, ¿entiendes? Entonces, cuando tú les dices, por ejemplo, que a los niños los trae la cigüeña, que a los niños los trae la cigüeña cuando están más pequeñitos, está bien, ya cuando están más grandes, y se dan cuenta que esa cigüeña no es tan real y que ya están empezando a estudiar, porque hay papás que esperan a que tenga 18 años para contarles cómo nacen los niños y cuando lo sienta resulta que el niño ya desde los 5 años lo sabía porque en el kinder le habían enseñado. ¿Para entender? Entonces, yo pienso que hay veces las mentiritas piadositas sí son necesarias. También es decir, qué necesidad tiene uno también de poner al hijo a sufrir o al niño a sufrir por las realidades de la vida desde tan pequeño. Esperemos que las etapas vayan pasando. Bueno, Francisco, ahora es momento de, digámoslo así, la solución para los papás. Lo que debemos hacer para comunicarnos, sea cual sea el tema, cómo abordar entonces que tanto de, no sé si posturas, no sé si espacios, porque pues hay lugares donde uno debe conversar determinados temas. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que tú como experto, como psicólogo, como profesional en el tema, tú les das a las familias para que se puedan brindar buenas conversaciones sin incurrir a un descontrol de la angustia y a recurrir a muchas cosas que terminan antes siendo como tropiezo para que haya fluidez? Bueno, lo principal es que tú te sientas tranquilo. Es decir, si es un tema que es complejo, la complejidad se mide más por el nivel de angustia que a mí me está provocando que por el conocimiento o desconocimiento del tema. ¿Me hago entender? Entonces, si tú vas a hablar con un hijo o con tus hijos pues, sobre temas que son complejos, pero ese tema te genera angustia,
Primero trata de hablar con una persona que te tranquilice. Si eres pareja, puedes hablar con tu esposo, con tu esposa o con un amigo. Uno siempre tiene una persona que le baja a uno los niveles de estrés. Trata de hablar con otra persona que te ayude a ti también como a bajarte un poquito, a estar un poquito más tranquila, a hablar con calma, a estar más calmado, digámosle así. Cuando ya estés frente a tu hijo, tienes que preguntarte, ¿esto que para mí es angustiante, será que es angustiante también para mi hijo? Porque muchas veces pasa que no, muchas veces uno dice, no, tengo que hablarle este tema a mi hijo y le va a dar súper duro, y van y le comentan al hijo y dice, no mami, tranquila, normal, eso yo ya lo sabía, ¿me hago entender? Así es. Entonces hay que ver también si la otra persona o si el niño o si la niña realmente para ellos sea tan complejo el tema y les preocupe tanto como a uno. Entonces ahí uno tiene también que partir de una pregunta, y decirles a ellos, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué opinas de esto? Este vos qué opinas es muy importante, porque entonces el otro sabe que uno los está tomando en cuenta. Cuando usted le dice a otro, ¿vos qué opinas? Ya el adolescente, aquí hablo más que tu adolescente, cuando usted le dice, ¿vos qué opinas de esto? Él inmediatamente borra la palabra cantaleta, porque ya lo están tomando en cuenta él. Ve, ¿vos qué opinas de esto? Ejemplo. ¿Vos qué opinas? Ese va a ser un tema un poquito fuerte, pero por ejemplo, ¿vos qué opinas del suicidio de tal persona? O de la muerte de tal persona, porque es un tema que también en la adolescencia muchas veces puede llegar a surgir. Entonces, cuando tú le dices a ellos, ¿vos qué opinas de tal cosa, de tal situación? Inmediatamente eso les cambia el chip. Pues, me está tomando en cuenta para algo. Y eso ya empieza a rebajar tensión. Sí, yo pienso que es muy preocupante por esto y por esto, o me movió tal cosa por esto y por esto, estoy triste por tal cosa y por tal cosa. Y ahí ya puede empezar a surgir cierta conversación. Sí, es que yo estoy preocupado por esto porque pienso en lo que pasó y me gustaría que habláramos entre los dos de esto. Los temas complejos es cuando hay un nudo de hilo que por lo general tiene dos puntas, y por las dos puntas al final se puede desarmar ese nudo, se puede desanudar ese nudo. Entonces, muchas veces el tema que para mí es complejo y que pienso que para mi hijo es complejo también, los mismos hijos le ayudan a uno también a aclarar esas ideas. Cuando dicen, no mami, tranquila, que es que mira que yo no me siento tan mal por esto y por esto. Ejemplo, ¿cómo te sientes porque llevas tantos días sin hablar con tu novia, sin verte con tu novia? No mami, yo estoy bien porque de todas formas estamos chateando todos los días, estamos bien. Entonces, uno también tiene que ver si para el otro ese tema es tan complejo como para uno. Y preguntas abiertas que demuestran interés. Sí, que el otro sepa o que el hijo sepa que uno se interesa por ellos y que es un tema que es de todos, que es un tema que es familiar. Muy bien. Que es un tema. Francisco, un consejo para las familias, para los padres, madres, cuidadores, que tú ya les puedas dejar para ir finalizando este bloquecito, esta intervención. No, básicamente que escuchen a los niños, que escuchen al otro, que traten de interrelacionar, de relacionarse más con ellos. Ellos tienen mucho que decir, uno de los adolescentes aprende mucho, de los niños se aprende mucho. Como decía por ahí la canción, todo hombre es una historia, todo mundo, así sea desde niño, todo mundo tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Y ellos también tienen sus propias experiencias y sus propias formas de ver la vida. Un tema puede ser complejo, pero deja de serlo cuando uno empieza también a escuchar a los otros y a escucharse en familia. Bien, Francisco, ¿dónde se pueden comunicar los televidentes contigo? ¿Dónde pueden escribirte? ¿Tus contactos? Bueno, me pueden escribir al WhatsApp, es el 301-689-9502.
O me pueden también enviar un mail al correo psicólogofranciscoroman@gmail.com. Ahí me pueden localizar. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Apuros. Esperamos poderte tener de nuevo con nosotros para hablar de muchos otros temas que nos ayuden a la crianza consciente de nuestros hijos. Dale, yo estoy dispuesto para cuando lo necesites. Muy bien. ¿Y te gustan los batidos? Los batidos, me fascinan los batidos. Pues aquí en Apuros tenemos no solo a los niños y a los chefs que nos preparan las recetas, sino que también tenemos a los micos. De la red TAL de la televisión de América Latina nos llega este producto con un mico muy particular que nos enseña a hacer el siguiente batido. Rico y muy sabroso, mi compa cocinará. Rico y muy sabroso, mi compa cocinará. Pues este mico que cocina rico y sabroso nos va a seguir acompañando los miércoles de Mecato aquí en Apuros para que ustedes tomen nota y puedan preparar estas ricas y deliciosas recetas. Esto es gracias a la Red TAL, Televisión de América Latina, un programa peruano que hoy nos permite disfrutar de esa gastronomía tan especial. Y pues bien, no queríamos dejar ir a Francisco sin antes permitir que él mandara un saludo muy especial con el cual nos comprometimos. ¿A quién es Francisco? A Manuela. Manuela, tu hija. Manuela, mi hija. ¿Qué le quieres decir? No, es que si llego a la casa y, ay, este papi no me saludó. Entonces, mandémosle entonces, Francisco, el saludito a Manu, tu hijita, que ahí está como fiel televidente, entonces ya viéndonos. Hola, Manu, estoy orgulloso de ti, sabes que te quiero mucho. Felicitaciones por todo lo que has logrado hasta el momento en tu vida y por todo lo que vas a seguir logrando de ahora en adelante. Bueno, Francisco, y yo pues, voy a colgar una de nuestras secciones de curiosidades para aprovechar este momento contigo y que tú nos compartas un apuro, algún momento, una situación, sea una pregunta, sea un tema o sea algo particular que tú hayas vivido con Manuela, que tú digas, esto solo me pasa a mí, ¿y cómo lo resolviste? Vea, te voy a contar la historia rápida. Debido a cierto síndrome que sufre la niña, ya tiene las piernas muy grandes. Entonces Manuela, a pesar de que podría correr, no es capaz porque las pies le pesan mucho para moverse. Ajá. Entonces la situación de muchas veces no poder jugar con otros niños porque los niños corren y ella no es capaz de correr y preguntarle a uno, papi, ¿yo por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Y ver que los otros niños están jugando y están divirtiéndose y ella no. Inicialmente ese tema fue muy complejo. Y era también el tema que lo ponía uno, bueno, entonces juguemos tú y yo, porque si con los otros niños no se puede, venga, juguemos tú y yo y compartamos usted y yo. Ahora ya es mucho más fácil porque ya lo asumió. Ella sabe que no compite con otros niños, sino con ella misma.
Entonces ya trata también de ser cada día mejor, pero sin compararse con nosotros, sino a su propio ritmo, a su propio nivel. Entonces es algo que ella también ha sido muy valiente en todo esto y sabe que ha sido capaz de asumir perfectamente. Está en natación y ella sabe que ya en natación ya nada más rápido que otros niños, porque entonces en natación ya sí es un poquito más mejor en la piscina en cierto sentido, entonces eso también lo compensa. Lo que se presentaba como una dificultad en una disciplina, como el atletismo, estar sobre asfalto, pues ya es una ventaja en el agua. Sí, y entonces pienso que eso es algo que también tienen que ver los padres. ¿Hasta qué punto esa dificultad que tiene el niño en cierto espacio puede no serlo en otro espacio distinto? Muy bien, pues Francisco, muchísimas gracias entonces de nuevo por estar con nosotros. Y a Manu, que está ahí súper pendiente de su papá y de este programa, un saludo muy especial. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya venimos con Sofía, que nos va a enseñar una rica y deliciosa receta para que tengamos en cuenta. Estás viendo En Apuros. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Graham Greene. Continuamos en Apuros y hoy, miércoles de Mecato, pues nos acompaña una chef muy especial en compañía de su mamá. Ellas son Sofía y Catalina, quienes nos van a preparar una rica y deliciosa receta. Sofi, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Montoya Alarcón, tengo 10 años, soy actriz, soy emprendedora, tengo una marca de productos faciales que se llama Koi y hoy les voy a enseñar a hacer tostada francesa. Ah, no, Sofi, ¿qué descreeste, María, por Dios? Ya sirves así como para que seas mi copresentadora con esa elocuencia. Entonces, ¿te apasiona actuar? Sí, me gusta mucho. Qué rico. ¿Y cuál es la receta entonces que hoy nos vas a preparar, Sofi? Tostada francesa. ¿Y cómo se prepara una tostada francesa? Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir un poquitico de huevo. Y lo vamos a mezclar súper bien. Uy, con todas las herramientas. Ahí tenemos el mezclador de huevos. Y ahora le vamos a echar un poquitico de leche. Un poquitico de leche. Bueno, ahí está Catalina como muy buena mamá, aquí siendo asistente de nuestra pequeña chef. ¿Quién le enseñó a Catalina a hacer las tostadas a Sofía? Yo, ¿Tú le enseñaste? también la tía. Ella le gusta mucho cocinar con una tía, entonces le gusta, entonces hace cositas. Qué rico. Entonces, Sofi, mezclamos leche Y el huevo. y un huevo. Una mezcla muy especial. Ahora le vamos a poner el pan. Pero el pan tajado. Tajado, sí. Muy bien. ¿Y ese pan tiene que ser francés? Merci beaucoup. ¿Hay que traer el pan desde Francia? No. Entonces, ¿por qué se llaman tostadas francesas? Una técnica francesa para un rico desayuno. Mójalo bien. Vamos a mojar bien entonces la tostadita. Sí. Tiene que estar toda cubiertica del huevito y la leche. Sí. Y Le ponemos el spray. un poquito de mantequilla. Un momento, mantequilla. Esta es presentación en spray, pero se vale todo tipo de Todo mantequilla. tipo. Aquí pues por facilidad. Y esto lo tienen que hacer en compañía de un adulto. Este dato, Sofía, es muy importante, porque como estamos en la cocina, todo lo que se haga, porque implica algunos materiales cortopunzantes, calor, entonces debe de realizarse bajo la supervisión de adultos responsables. Por eso es que está aquí la mamá de Sofía. Por eso. Ahora lo volteamos. Lo vamos a voltear. ¡Ay! ¿Me ayudas, mami? Ya tú. Muy bien. A ver, espérate que es que quedó como muy remojadito. Está muy, muy remojadita, entonces... Vamos a esperar un poco. Pero también es porque no ha calentado del todo como Sí, la parrillita. voy a ver si es que está. Me parece como es para que no se fuera a quemar.
Claro. No la aprendimos mucho. Ah, pero aquí eso entre intento e intento vamos entonces aprendiendo. Este es el primer intento, pero eso no importa porque yo igual voy viendo que ese pancito está como muy sabrosito, Sofi. Ensayamos con otro. Y Ya- enseguida ya va a ensayamos ser- entonces con otro, porque pan es lo que hay, ¿cierto, Pan Sofi? es lo que hay. Sí. Entonces, mientras se nos calienta un poquito la parrilla, Sofi, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es poder ser actriz, que crezca mi marca, que pueda ayudar a las personas. Ay, qué bonitos sueños, estar también entonces al servicio de los demás. Hablando de actores o actrices, ¿cuál es tu actor o actriz favorito? Me gusta mucho Dana Paola. Dana Paola, muy bien, muy talentosísima. Y bueno, ¿cómo va entonces Ya va nuestra tostadita? quedando. Ya va quedando. ya Ahí va cogiendo doradita. forma, cogiendo forma. Y ahora sí va quedando doradita. Es que Mira, ya se Sofi, nos va calentando un espérate, poquito más ya la se está parrillita. mejor. Vamos a Entonces tenemos que preparar estar el muy platico. pendientes de darle vuelta para que no se nos vaya a quemar la tostadita francesa. ¿Y qué le echa uno a una tostada francesa, Sofi? Lo pueden ponerle como fresas, banano, miel. Uy, fresas, banano, miel. Ya enseguida, como vean, si nos dio resultado, todo fue Sí, cuestión ya era está doradita. de la No parrillita. quedó muy bonita. No, pero entonces pongamos otra, Sofi. ¿Qué tal si ponemos otra, hacemos otra tostadita remojadita y la ponemos en la parrillita, mientras entonces vamos decorando la que ya tenemos? Listo. Este lo Muy bien. vamos a hacer más o menos. Es que aquí el caso es de hambre. Yo también he decidido porque en apuros realicemos estas recetas, ya que nuestro equipo técnico siempre se antoja comer el alguito a estas horas. Entonces nos piden que hagamos unas recetas para que ellos puedan saciar su hambre. Sofi, mira. Bueno, entonces lo siguiente es que yo le voy a poner banano. Bananito, y qué fresas. bien, una rica fuente de potasio y de mucha energía. Lo partimos. Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a partir entonces el banano. ¿Lo partes en medallitas, en rueditas o en tajaditas? En medallitas. En medallitas. Muy bien. Muy bien, Sofía, aquí está. Ya tenemos dos tostadas Ya están las para dos tostadas. decorar. Y Sofía está entonces partiendo rodajitas de banano. Y esto se ve súper delicioso y provocativo. Sofi, ¿tu comida favorita cuál es? Me gustan mucho las pastas. Las pastas. Vamos a tenerte que invitar aquí para preparar unas ricas y deliciosas pastas. Y bueno, Sofi, ¿y qué tal es tu mamá? ¿Qué podríamos decir de tu mamá? Es muy buena, me cuida mucho a mi hermanita y a mí, trabaja, es muy buena. Es muy buena mamá. Bueno, ya enseguida vamos a conocer Bueno, a qué ver. significa, Sofi, para tu mamita. Y Mira, vamos a y ahora terminar sí. de decorar nuestras tostaditas. Les ponen lo que ustedes quieran, les pueden poner frutas. Aquí tenemos la versión Las de banano fresas. y fresa. Sí, Aquí está la ¿Y mía. cuántas tostadas se puede uno comer, por ejemplo? ¿Será que yo puedo comer unas 20 tostadas al día? no, porque todo en exceso es malo. ¡Ay! Esa es la clave, Sofi. Qué bien, qué buen consejo me das. Si te comes 2 o 3 no tiene nada de malo, pero si te comes ya 10 en un día, pues no creo. Entonces, voy a tener que dejar de comerme 10 tostadas francesas al día porque aquí tenemos los efectos colaterales de comerme la comida por montones. Efectos colaterales. Vale, pues.
Entonces, tostada francesa. Yo voy a recordar entonces lo que hicimos. Un pan tajado, remojadito en huevo en leche. Sí. Se pasa entonces por la sartén, que previamente se le untó una camita de mantequilla para que no se pegara. Y la decoramos. Sofi nos hace la recomendación de ponerle fruticas. En este caso, banano y fresa. ¿Y qué vas a hacer a continuación, Sofi? Le voy a poner un poquitico de miel. Uy, qué delicia. Ponerle ese toque entonces dulcecito para esta tostada francesa. Canela. Y también le voy a poner un tris de canela. ¡Oh! Mejor todavía. Eso. Tengo un dato para compartirles y es que oui, traducido en español, es sí. ¿Cómo les parece ese dato? Oui es sí. En francés, por supuesto. ¿Listo, Sofi? Y así nos quedaron nuestras tostadas francesas. Son súper fáciles de hacer. ¡Ey! Un aplauso para nuestra pequeña chef. Esto se ve rico y delicioso. Sofi, felicitaciones. Me has dado una muy buena idea para yo poder realizar un rico y delicioso desayuno o merienda con mis pequeños. ¿Cuánto te demoraste tú aprendiendo a hacer esta receta? No, pues mi mamá hay veces de desayuno me hace esto y a mí me gusta mucho cocinar también. Entonces, pues yo la ayudaba y luego yo quise aprender y mi mamá y mis tías me enseñaron. ¿Y qué tal entonces, Catalina, Sofi, como aprendiz? No, es muy buena porque ella es muy curiosa, entonces le gusta, entonces ya con la ayudita ella va haciendo cositas y eso hace que ella también quiera comer, pues le provoque su propia comida. Muy bien, ya conocimos lo que Sofi piensa de ti. Ahora, ¿qué opina Catalina entonces de su hija? ¿Qué Ay, significa ella Sofi es para ti? como los hijos, esos son los mejores niños del mundo. Ella es una niña muy dulce y muy especial, es muy tierna. Y quiere como siempre ayudar a los demás, es como muy compasiva. ¿Y has tenido apuros con ella? ¿Alguna situación que tú digas, ay, ¿ahora qué hago yo, por Dios? Ay, una vez se me perdió en el colegio, no la encontrábamos y se metió a la clase, en otra clase y pensé que se me había perdido, estaba muy chiquita y como el colegio es tan grande se confundió de clase. Ajá. Entonces la fui a recoger y no la encontrábamos, pero ya. Aquí la tenemos, o sea que la encontramos. Muy bien. Catalina, y hoy estamos hablando sobre esos temas a veces de pronto difíciles que pueden surgir a la hora de comunicarnos con nuestros hijos. ¿Hay algún tema, alguna pregunta que te haya dado dificultad tratar con tu pequeña? No sé, que realmente no he estado como en esa situación tan difícil. Creo que cuando me pregunta cosas que no sé, soy honesta, que digo, no, ahí busquemos, revisemos eso no lo sé yo, pero entonces busquemos a tu papá. Esa es una muy buena opción. Que nos ayude con eso porque no sé eso. Y cuando lo sé, trato de dar tranquilidad de algo que le angustia o algo así, le trato de dar tranquilidad. Muy bien, Catalina, eso que nos compartes, porque aceptar que no nos la sabemos todas hace parte de nuestra paternidad, porque no somos los más expertos, no somos los más sabiondos, entonces no pretendamos serlo con nuestros pequeños que buscan una respuesta muy sincera. Y se vale decir, hijo, hija, no sé. Y puedes ir a preguntarle a un amigo, hacer la llamada, consultar entonces por internet, y cuando uno ya tenga entonces la seguridad, que es lo que buscan nuestros pequeños, nuestros hijos, para entablar conversaciones con nosotros, ahí sí entonces nosotros podemos darle una respuesta que, por sencilla que sea, ellos la van a valorar muchísimo. Sofi, pues ya después de uno cocinar, ¿qué queda? Pues comer. Sí. ¿Será que entonces nos comemos esas tostadas? Sí. Pues bien, mientras nos preparamos entonces para degustar este rico y delicioso plato que nos ha compartido Sofi, pues Sofi, quedé pensando entonces para que invitemos a las personas a que conozcan del negocio que ustedes tienen. ¿Cómo se llama? Koi. Koi. ¿Y cómo los encuentran? En Instagram estamos como Koi Girls. Koi Girls. Qué bien. Son como productos para el cuidado de la piel. Productos para el cuidado de la piel.
Qué rico. Son para niñas como Sofía, que Ajá. pueden empezarse a cuidar y que son buenos para que ellas, como ellas están ya tan curiosas de empezarse a maquillar, de empezarse a cuidar la piel, son productos que son pensados para niñas jóvenes, pues niñas y jóvenes que empiezan con el cuidado de la piel y que quieren empezar como esas rutinas. Entonces, Ah, estos son los bueno, ahí productos de está Sofi. entonces en pantalla en las redes sociales para que conozcan más de estos productos. Y bueno, Sofi, ¿volverías a estar aquí con nosotros? Sí, ¿Volverías a preparar alguna otra receta y nos permitirías conocer más entonces de tus talentos? sí. Pues aquí nuestras pantallas de Telemedellín, Aquí te ves, son para ti, para tu mamá y para todos ustedes, porque esa es nuestra filosofía y nos encanta que ustedes nos hayan hoy compartido un poquito de su tiempo, de sus talentos y bueno, ahora sí, entonces a comer se dijo. A todos ustedes muchísimas gracias por estar con En Apuros. Nos vemos en un próximo programa en el que podemos aprender cada vez más sobre la crianza consciente y respetuosa. Nos vemos. ¡A comer! Chao.